Bienvenidos a un video más, les saluda el contador Antonio. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo podemos presentar nuestra declaración anual en el caso de que seamos personas físicas y en el ejercicio obtuvimos ganancias por la enajenación de acciones en bolsa de valores. Vamos a dar inicio con este tutorial. ¿Qué es lo primero que necesitamos para efectos de presentar una declaración anual por la enajenación de acciones en bolsa de valores? En este caso lo primero que necesitamos tener a la mano es la constancia. ¿Cuál constancia? La constancia fiscal por enajenación de acciones que nos tiene que proporcionar el broker. ¿Cuál broker? Recuerden que el broker es el intermediario para nosotros poder comprar o invertir en acciones, ya sea acciones nacionales o acciones extranjeras. En este caso es mediante el cual vamos nosotros a poder invertir nosotros en el mercado de valores. Para este ejemplo yo tengo una constancia informativa de ganancias y pérdidas fiscales por enajenación de acciones. En este caso, para este ejemplo es de GBM, que es uno de los brokers más utilizados aquí en México. Ahora, recuerden que esta constancia informativa de ganancias y pérdidas fiscales por enajenación de acciones se las va a proporcionar el broker. Es una obligación fiscal que cada año, si ustedes tuvieron operaciones de este tipo como personas físicas, sin necesidad que ustedes la pidan, el broker está obligado, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, a emitir esta constancia. ¿A dónde la va a emitir? La va a emitir obviamente a la autoridad fiscal, para que la autoridad pueda apreciar las ganancias y pérdidas fiscales que nosotros tuvimos por este tipo de ingresos, que en este caso es la enajenación de acciones en bolsa de valores. Una vez que nosotros tenemos esta constancia de enajenación de acciones, ¿qué datos son los importantes que vamos a necesitar para nosotros poder presentar nuestra declaración anual del ejercicio? Lo más importante en este caso es el resumen. Aquí, como podemos apreciar en este ejemplo, tenemos la ganancia fiscal en el primer rubro por enajenación de acciones y nos va a dar un dato. En segunda instancia tenemos la pérdida fiscal por enajenación de acciones. Y por último tenemos el resultado fiscal base del cálculo del impuesto sobre la renta. Con estos tres datos nosotros ya podemos presentar de manera muy sencilla nuestra declaración anual y en todo caso informar la pérdida fiscal que nosotros tuvimos en el ejercicio, o pagar el impuesto sobre qué, sobre las ganancias, el cual nos dice que el impuesto sobre la renta que debemos de pagar sobre las ganancias de enajenación de acciones en bolsa de valores va a ser únicamente del 10%. Entonces es muy importante que nosotros sepamos en qué apartado tenemos que nosotros llenar estos datos para poder presentar de manera correcta nuestra declaración anual en este tipo de operaciones. Y recuerden que este resumen, ¿de dónde proviene? Proviene de todas las operaciones que nosotros realizamos durante el ejercicio. Vamos a ver el ejemplo para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos hablando. Para este ejemplo, en esta constancia de GBM, como ustedes se podrán dar cuenta, vienen todas las operaciones que se realizaron durante el año y simplemente el broker nos está calculando la ganancia o pérdida que tuvimos por acción. Se dan cuenta, aquí tenemos algunas acciones para este ejemplo que fueron las que tuvieron movimiento durante el ejercicio 2022. Aquí podemos ver Alibaba, podemos ver Carnival, podemos ver Didi, podemos ver JP Morgan, Coca-Cola, NIO, y puede haber un sinfín de acciones que cotizan en el SIT. Recuerden que nosotros, en el caso de México, solamente podemos comprar mediante los brokers aquellas acciones que estén listadas en el SIT. Obviamente el broker por obligación nos tiene que dar el resumen de todas las operaciones que realizamos en el año,
para que nosotros podamos apreciar de dónde salen esos resultados. Entonces, para este ejemplo, este fue el desglose de las acciones que se vendieron a lo largo del ejercicio, y aquí nos dio un resumen el broker. Nos va a marcar el total de la enajenación, que para este ejemplo son 16.563, y tenemos también una pérdida de 1.830, por lo cual el broker nos está determinando que tuvimos una ganancia en el ejercicio de 14.733. Con estos datos nosotros ya podemos presentar una declaración anual. Ahora vamos a pasar al ejemplo en la página del SAT. Ya me encuentro aquí en la página del SAT, entonces vamos a acceder al apartado de declaración anual para que veamos dónde tenemos que llenar estos datos de enajenación de acciones. Entonces yo le voy a dar aquí en el apartado de declaraciones, y como ya sabemos, para este año aquí viene el apartado de declaraciones anuales. Nos dice: presenta tu declaración anual de personas físicas para 2022. Y aquí podemos iniciar sesión, como casi en todos los apartados del SAT, con RFC y contraseña o con e-firma. Entonces voy a acceder para poder ver este apartado. Una vez dentro de este apartado se ve de la siguiente manera. Nosotros lo que tendríamos que hacer pues es generar una nueva declaración, aquí donde dice presentar declaración. Y obviamente para efectos de personas físicas, la autoridad ya nos marca con una palomita los ingresos que detectó que tuvimos a lo largo del año. Para este ejemplo simplemente vamos a ver el llenado de enajenación de acciones en bolsa de valores. Por lo tanto, yo simplemente voy a quitar la selección de todos los demás ingresos y nos vamos a enfocar en el apartado que dice enajenación de acciones en bolsa de valores, que es este apartado de aquí abajo. Entonces aquí es donde nosotros debemos declarar si es que tuvimos ganancia o pérdida en este tipo de operaciones. Le voy a dar en siguiente. Y recuerden que las ganancias o pérdidas en este tipo de operaciones solamente se declaran hasta efectos de la declaración anual, no antes, no en pagos provisionales, eso no aplica. Hasta la declaración del ejercicio es donde nosotros informamos a la autoridad. Hay que entrar al apartado que dice determinación del impuesto. Y aquí simplemente hay que llenar dos apartados, que sería el de ganancia obtenida en el ejercicio y el de pérdida generada en el ejercicio. Y aquí yo ya tengo los datos en la constancia. Entonces aquí dice que la enajenación de todo el año fueron 16.564, ya redondeado. Y la pérdida 1.830. Aquí en el caso de que tengan pérdida de ejercicios anteriores, podrían aquí disminuir sobre las ganancias si es que tienen en el ejercicio. En este caso, como no aplica para este ejemplo, le voy a poner 0 porque es un dato obligatorio. Y aquí obviamente por default nos va a dar una ganancia por la diferencia, porque la ganancia fue mayor a la pérdida y nos está diciendo que la base del impuesto son 14.734. Contra la constancia que nos dio el broker, aquí tenemos 14.733. Obviamente aquí es por el redondeo. Y obviamente aquí el impuesto a cargo va a ser el 10% sobre las ganancias. Estos serían los datos más importantes a considerar cuando nosotros vamos a presentar una declaración en este tipo de operaciones. Aquí es el apartado correcto donde tenemos que declararlo para que el impuesto que nos calcule sea solo el 10%. Con esto damos por finalizado este tutorial. Nos vemos hasta la próxima.